Bienvenidos meditantes una vez más a otro episodio de Cultura Financiera. Todos los bancos o las cuentas de banco que les voy a mencionar son cuentas en línea, o sea, cuentas en el internet. Como le mencioné, la ventaja es que al no ser un banco físico, pues entonces por eso te dan más dividendos, más intereses por tu dinero. Así que ahora les voy a compartir acerca de las mejores cuentas de ahorro en el 2021. Número 1, Biobank. Biobank es parte de la división de MidFirst Bank, que es un banco que ha sido asegurado por el FDIC desde 1934 y ha estado abierto desde 1911. O sea que es un banco que está respaldado por un banco que ha tenido bastante tiempo. Te da 0.57% de interés anual y necesitas tener al menos $100 mínimo en la cuenta. Y los $100 son para poder abrir la cuenta. Una de las cosas que tienes que ver con Biobank es de que te pueden cobrar hasta $5 por ellos enviarte cartas. Así que es bueno que tengas una cuenta de email, una cuenta de correo electrónico para que te manden cualquier tipo de carta a través de tu email para ahorrarte ese dinero mensualmente, esos $5 mensualmente. Y además estás ayudando al medio ambiente a no tener trash mail, basura en tu correo. Otra cosa también tienes que ver es, y esto va a ocurrir con todas las demás cuentas, es de que solamente tienes hasta 6 oportunidades para poder sacar dinero de esa cuenta de ahorro cada mes. Pero después de 6 veces te van a cobrar $10 por cada vez que saques dinero después de esas 6 oportunidades, ya que, como te mencioné, la idea de estas cuentas de ahorro es que puedas acumular el dinero, pueda crecer allí y puedas ganar intereses sin la necesidad de tenerlo en el mercado de la bolsa de valores. La próxima cuenta de banco en línea, la próxima cuenta de banco por el internet, viene de Comenity Capital Bank, que es un banco reconocido mundialmente por sus tarjetas de crédito. En la página de Comenity puedes ver los diferentes links a productos para abrir tu cuenta, recursos, etcétera. Y como verás aquí, puedes realizar hasta 6 retiros al mes una vez que abra la cuenta. Según las reglas, ellos te dan a poder abrir la cuenta con un mínimo de $100. No tiene tarifas ocultas, ellos te hablan claro, te dicen que puedes tener hasta $25 por transferencia bancaria saliente después de esas 6 transferencias libres, free, de esas gratis que te dan al mes. Te cobran $15 por solicitud de cheque y $5 por la solicitud de estado de cuenta en papel. También, como puedes ver, te dan 0.55% de interés anual y es compuesto diariamente. Cuenta de banco en línea o por internet número 3. Ali Bank o Ally Bank. En esta cuenta de ahorro en línea Savings de Ally Bank Savings, al igual que las demás cuentas, tienes hasta 6 retiros de esa cuenta mensualmente gratis. Y algo en particular es de que tiene servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y puedes hacer transferencia de tu dinero directamente de un cheque al simplemente tirarle la foto al cheque y mandarlo al sistema de Ally Bank, sea a través de tu celular o de tu computadora, y en vez de tener que directamente ir en tu vehículo a un banco físico y tener que depositar el cheque en un ATM, tiras una foto, mandas la imagen y listo. En Ally Savings puedes ahorrar de una manera más inteligente y rápida. Te dan 0.5% de interés. Tiene links a diferentes herramientas, características, tarifas, etcétera. Puedes acceder a tu cuenta a través de tu celular o tu tableta o computadora. Puedes crear razones por las cuales quieres ahorrar, ya sea para biles, o sea, tus pagarés. Puedes ahorrar para unas vacaciones, para cosas que quieres hacer en la casa, y tener esas cuentas de una manera temática que te ayudan a mantenerte inspirado, inspirada a seguir ahorrando. Puedes hacer transferencias recurrentes, al igual que en todas las demás cuentas de banco de las que he hablado y hablaré más adelante en el video, en lo que tú básicamente decides cuánto quieres ahorrar
todos los meses, o todas las semanas, como quieras hacerlo, y cuánto dinero, ya que de esa manera automáticamente el dinero va a pasar de tu cuenta donde te llega tu dinero regularmente a esa cuenta en Ally Bank. También tiene la opción de hacer roundups. Los roundups básicamente es una estrategia que se ve en bancos y también en cuentas de inversión, en la que cuando vas a hacer una compra de lo que sea, vamos a decir algo te cuesta $1.50, pues lo que el sistema hace es de que registra que gastaste $1.50 y lo que se necesita para el siguiente dólar son otros 50 centavos. Pues entonces toma esos 50 centavos y lo manda automáticamente a esa cuenta de ahorro o de inversión automáticamente por ti, y espera hasta que esos 50 centavos más los demás centavos mientras vas usando tu tarjeta en otras cosas mientras vas gastando se acumule hasta cierto punto, regularmente $5. Cuando todos esos centavos que vas ahorrando llegan a esos $5 en tu cuenta de inversión o de ahorro, pues inmediatamente va a tu cuenta, y es una manera en la que también puedes ahorrar automáticamente sin darte cuenta, sin pensarlo. Todas estas cosas y más las puedes conseguir a través de Ally Bank. Banco en línea por el internet de ahorro, cuenta de ahorro por el internet, número 4. Citibank. Es una de las cuentas que yo personalmente tengo, y lo interesante de Citibank, que a diferencia de las otras cuentas, no tiene que tener una cantidad mínima en la cuenta para abrirla. En las otras cuentas tienes que poner, por lo menos poner $100 para abrir la cuenta, mientras que con Citibank no necesitas absolutamente nada, puedes abrir la cuenta, pero la idea es ahorrar dinero. Si abres una cuenta con Citibank que dice Citi Accelerated Savings o los ahorros acelerados de Citi, pues te pueden cobrar hasta $5 mensuales por ese mantenimiento, pero para poder desviar ese pago de mantenimiento de $5 mensualmente, solo tienes que poner $500 en la cuenta y mantener por lo menos mínimo $500 en esa cuenta para que no te den ese tipo de recargo. Citibank Accelerated Savings. Otra cosa interesante cuando visitas la página de Citibank es de que las reglas o los beneficios y todo eso depende de donde también vives dentro de Estados Unidos. Con Citi puedes simplificar tus ahorros, guardando tus cuentas, y tienen diferentes paquetes de cuenta de acceso, bancario básico y cuentas de Citibank de ahorro. Entre los beneficios de Citi, pues puedes guardar automáticamente, hacer depósito de cheque móvil en que simplemente le tiras una foto a tus cheques, te dan alerta de saldo, protección, etc. Y educación de cómo puedes mantener tu ahorro y enseñarle también a tus niños, lo cual es muy importante. Número 5. Marcus by Goldman Sachs. Si has escuchado el nombre de Goldman Sachs es porque es una de las compañías de brokers, de las compañías de inversiones más grandes del mundo. Si has trabajado en algún sitio, pues lo más probable tu 401k es con Goldman Sachs. Pues Marcus es la banca o el banco de Goldman Sachs y te ofrecen 0.5% de interés. Con Marcus de Goldman Sachs pueden encontrar link de ahorro, inversión, préstamo, herramientas y recursos. Y la cuenta de ahorro en línea te ofrece diferentes tipos de servicios en comisiones, depósito mínimo y transferencias del mismo día hasta $100,000. En 3 pasos puedes abrir una cuenta con ellos y te puede hacer una calculadora de ahorro para ver cuánto obtienes de interés al mes. Y si continúas haciendo eso por los siguientes 10 años, pues esto es básicamente lo que obtendrías. Tasa de ahorro de cuenta de ahorro en línea número 6. Synchrony Bank. Synchrony Bank con su cuenta de mercado monetario pues te ofrece 0.5% de interés anual, y como las demás cuentas solamente puedes sacar dinero hasta 6 veces al mes gratis, después de ahí ellos te cobran. En la página de Synchrony puedes encontrar información acerca de sus cuentas de ahorro, de alto rendimiento y de mercado monetario, como te he mencionado, que llaman mercado de dinero. Y al cliquear allí pueden encontrar información acerca de el mínimo que recibes de 0.35%, y para su cuenta de alto rendimiento, sus cuentas de ahorro, hasta 0.5%. En la cuenta de Synchrony puedes encontrar links a sus cuentas de ahorro de alto rendimiento y de mercado de dinero, mercado monetario, y su cuenta CD, pero la que estamos hablando es de la de alto rendimiento de hasta 0.5% de interés anual. Obviamente en todas estas cuentas de ahorro y en todas las cuentas de ahorro en el mundo, no es solamente la cantidad de dinero que
pones en la cuenta, sino el tiempo en el que tienes el dinero allí. Y como los intereses fluctúan dependiendo de la economía y del Banco Federal que determina esos intereses, pues mientras mayor es tu cuenta, pues más dinero obtienes mensualmente o anualmente en intereses acumulados compounding. Puedes tener un compound interest, un interés compuesto de hasta $300 al simplemente tener el dinero allí. Y por último, Popular Direct de Popular Bank, del Banco Popular, que te ofrece 0.45% de interés anual. Y una de las cosas que tienen que observar con esta cuenta es de que si no tienes por lo menos mínimo $500 en la cuenta, te van a cobrar una tarifa de $4 mensualmente y pueden cobrarte hasta $25 si cierras la cuenta con ellos en los primeros 180 días de abrir la cuenta con ellos. Otra de las cosas también es de que de las cuentas de banco que he mencionado en el video, que necesitan de el mayor mínimo dentro de la cuenta. En la página de Popular Direct, como puedes ver, tienen sus links para aprender acerca de las cuentas de ahorro y los servicios que ellos ofrecen. Y como mencioné, es el depósito mínimo más alto de $5,000. Tienen acceso a la cuenta 24/7 y te dan atención al cliente a través de llamada o mensaje de texto, protegido por el FDIC. Y no es una página que es tan amena como las demás páginas. Bueno, espero les haya gustado el video. Un poquito corto, pero al punto. Y realmente lo que tienen que tener pendiente acerca de estas cuentas de ahorro es de que ustedes lo que están es ayudándose, pagándose ustedes mismos y evitando tener que gastar o tener dinero para gastar en cosas que realmente no necesitan. Y si todavía se sienten un poco nerviosos acerca de cómo invertir en la bolsa de valores, pues al tener el dinero que van acumulando a través de su esfuerzo en una cuenta protegida por el FDIC hasta $250,000 por el gobierno, pues lo pueden poner en un lugar en donde por lo menos va adquiriendo un poquitito de valor. Y dado el caso de que muchos de los intereses han bajado bastante de 1 o 2% que estaban antes de el virus a 0.5% en lo más alto de los casos, pues por lo menos para las cuentas en donde puedes sacar dinero cuando quieras, hasta 6 veces por lo menos al mes, es mejor que tenerlo en un sitio en donde el dinero no está trabajando por ti, aunque sea un poquitito, y donde está fácilmente accesible a que lo gastes y que de momento, sin darte cuenta, el dinero se te desaparezca. Dependiendo de su reacción al video, les añadiré otros 7 bancos online. Los bancos online son los que mejor intereses ofrecen por su cuenta de ahorro, en lo que también pueden considerar poner su dinero extra y automáticamente enviar el dinero allí. Otra de las cosas que tienen que ver en todas estas cuentas es de que tengan sistemas automatizados para poder enviar el dinero de su cuenta hub, o sea, la cuenta principal donde llega el dinero de su cheque de su trabajo, automáticamente a estas cuentas, y que ustedes pueden hacer también al reverso si necesitan el dinero por alguna emergencia, por alguna necesidad. Otra cosa es también buscar, que no hay tantos, pero sí existen bancos que te ofrecen esos intereses diarios, o sea, el compound diario, y que te ofrezca también una facilidad para solamente tirarle fotos a tu cheque. Si eres una persona que no tiene depósito directo, te recomiendo mucho que tengas depósito directo, porque al tener un empleo y hacerte el depósito directo, pues no corres el riesgo de que se te pierda el cheque o se moje o te lo roben o lo que sea. El dinero va directamente a tu cuenta y tienes acceso al dinero en unas pocas horas, mientras que cuando lo haces a través de un cheque, sí es muy bonito, ves el cheque, pero tienes que ir al banco muchas veces y hacer una línea larga, y es mucho más complicado y regularmente se toma hasta 3 días laborables para que el dinero esté accesible a tu cuenta. Recuerda de darle like al video, de compartirlo a las personas que les gusten esta clase de temas o que les interese o no sepan de estos temas, sean tus amigos, familiares, tu tío, tu tía, tu mamá, tu primo, tu prima, tu hermana, y podamos ayudar a la comunidad de cultura financiera a crecer y a la comunidad latina a avanzar en estos temas de finanzas que no son algo tan común. Mucha gente habla de este tipo de cosas, pero cuando yo converso con otras personas no saben ni la mitad de lo que les estoy hablando,
pues por eso me ha motivado a poder poner mis 2 centavitos a la comunidad hablando acerca de estos temas que son tan importantes para el desarrollo de la comunidad. Recuerda comentar cualquier sugerencia que tengas acerca de algún tema que te gustaría que te hable, o si te gustan los videos, o si necesito hacer algo mejor que pueda ayudar al canal a crecer. En Facebook busca el grupo de Cultura Financiera donde estoy posteando los videos, al igual que otras informaciones y links acerca de finanzas. Si quieres aprender acerca de finanzas, cositas así y cosas mías que yo posteo para que te sientas motivado, motivada a poder avanzar en tus finanzas. Mi nombre es Roque Jr. y esto fue otro episodio de Cultura Financiera. Hasta la próxima. Chao.